Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que se escuche podcast. En este espacio discutimos temas sociales y legales de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Cada episodio aborda un tema de justicia social a través de discusiones con personas expertas para brindar información accesible a la comunidad. Antes de comenzar con nuestro episodio, es importante destacar que este podcast es uno no oficial. No representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ni de su Facultad de Derecho, ni de cada integrante de la clínica. Cada estudiante o grupo de estudiantes ha desarrollado un episodio sobre un tema que ha seleccionado. De ninguna manera este podcast pretende sustituir la orientación legal que puede brindarle una persona que es abogada. Lo recomendable es que se asesore con un profesional. Y hoy estaremos hablando con el licenciado Córdoba Fer, que es catedrático de esta Facultad de Derecho, que posee un bachillerato en la Universidad College of the Holy Cross, tiene una maestría en filosofía de la Universidad Boston College y tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, magna cum laude. Y adicional fue catedrático auxiliar de filosofía en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Fajardo, de 1987 al 1997. Pues, licenciado, hoy este tema, como a usted y a mí, nos apasiona mucho y es sobre un tema que ha dado mucho de qué hablar en toda la historia de Puerto Rico desde 1898, desde la Guerra Hispanoamericana. Y me gustaría empezar con un tema básico, porque esto va a ser un podcast que lo va a hablar mucha gente que entiende el derecho, pero también personas que no están muy familiarizados sobre el tema. Y me gustaría empezar, ¿cómo podríamos explicar brevemente qué significa que Puerto Rico sea un territorio no incorporado según la doctrina establecida en los casos insulares? Pues nada, antes que nada, gracias a José por la invitación y yo con mucho gusto participo en este podcast. El tema del estatus, como tú bien señalas, es un tema perenne, ¿verdad?, en la discusión política y pública en Puerto Rico. Sobre el caso insulares y el tema del territorio no incorporado, obviamente ha dado mucha discusión en los últimos 125 años. En síntesis, si no quiere apretadamente tratar de resumir qué es lo que contempla la figura, fundamentalmente es que a Puerto Rico no le aplican todos los derechos constitucionales, salvo los fundamentales. Para llegar a esa conclusión, ¿verdad?, tan llana como se presenta, pues requiere mucha acrobacia jurídica de parte del Tribunal Supremo, particularmente en los primeros 20 años del siglo XX. Y es una doctrina que fundamentalmente crea una distinción de los territorios adquiridos por los Estados Unidos después de la Guerra Hispanoamericana en 1898, de los territorios que había adquirido con anterioridad durante el siglo XIX. Históricamente en los Estados Unidos, bajo la ordenanza del noroeste, el Northwest Ordinance, los territorios obviamente que eran adquiridos por los Estados Unidos estaban incorporados a los Estados Unidos, y de ahí el término, ¿no? Y estaban obviamente en camino hacia su eventual integración como Estado en algún momento. En el 1898 pues surge la discusión sobre qué hacemos con estos territorios no contiguos, ¿verdad?, del continente de Estados Unidos. Ya habían adquirido Alaska en 1867 de Rusia, pero planteaba una situación novel, porque particularmente Filipinas y Puerto Rico eran territorios con poblaciones existentes que no eran obviamente anglófonas, no eran angloamericanas, y planteaba obviamente para ellos una situación peculiar de cómo tratarlo y si extenderle todos los derechos constitucionales. No hay que olvidar que esta es la época también después de la Guerra Civil de Estados Unidos, donde todavía se mantenía la segregación racial en el sur de los Estados Unidos, y en ese sentido esta doctrina de los casos insulares, de no extenderle todos los derechos constitucionales, es de una pieza, ¿verdad?, desde el mismo caso, de la misma jurisprudencia de Plessy versus Ferguson, ¿verdad?, que reconoce la segregación racial. Así que en un sentido eso nos lleva básicamente desde todos los primeros 20 años de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico hasta el 16, que se concede la ciudadanía americana a los puertorriqueños, y crea eso obviamente un problema adicional de cómo extenderle o no esos derechos a los ciudadanos ahora en Puerto Rico. Ya sabemos, tenemos el caso de Balzac, que es muy conocido,
que decía Taft, quien había sido gobernador de Filipinas, ¿verdad?, anteriormente, y Taft va a señalar como presidente del Tribunal Supremo de que la ciudadanía no incorporaba el territorio. Así que es interesante porque después de Balzac, verdaderamente el gobierno de Estados Unidos no vuelve a expresarse sobre la naturaleza territorial expresamente. Están los casos de Harris y otros, pero verdaderamente son más de corte administrativo, sino hasta el caso de Pueblo versus Sánchez Valle, en el 2016, donde abiertamente y netamente señala que Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo los poderes plenos del Congreso. Así que en los últimos años hemos tenido varios casos, ¿verdad?, aparte de Pueblo Sánchez Valle, el caso de Aurelius Management, el caso de Baello Madero, el caso de California, que son una nueva cepa de casos, ¿verdad?, insulares que en un sentido asientan la doctrina, aun cuando ya no se hace referencia a ella. Sabiendo en el 1898 la invasión o la llegada, como la gente le quiera decir, llegó a Estados Unidos, la invasión. Luego en el 1900 la ley Fora, luego la en 1917, como usted estaba diciendo, 16, la ciudadanía americana. Yo tuve la oportunidad de tomar una clase con usted sobre qué es territorio y qué es colonia. Muchas personas usan ese término, el territorio, como si fuera neutral, pero otros lo consideran sinónimo de colonia. Desde su perspectiva, ¿cuál es la diferencia real entre ambos conceptos? Sí. Bueno, lo primero que siempre, el curso que tomaste, que ofrecemos con el profesor Enrique Romero, ¿verdad?, en los periodos de intensivos, ¿verdad?, del principio de semestre, es primero reconocer que los términos jurídicos no son categorías objetivas empíricas. O sea, cómo yo califico jurídicamente una realidad es fundamentalmente un ejercicio de valoración política, social, económica, normativa de parte del aparato gubernamental. Así que cuando decimos que Puerto Rico es un territorio, una colonia, lo que hay que entender primero es que son términos cargados de historia. Y son términos que apuntan obviamente a esquemas normativos distintos. Yo no tengo problema con reconocer que bajo el derecho internacional Puerto Rico bien pudiera calificarse como una colonia, aun cuando, dato positivo que muchas veces olvidamos, las Naciones Unidas al día de hoy no reconoce a Puerto Rico como una colonia. El Comité de Descolonización lo ha planteado, pero no ha sido admitido por la Asamblea General. Y territorio es un término constitucional. Así que al final del día, ¿cómo yo califico a Puerto Rico ser territorio o colonia? No es tanto que sea neutral, porque no lo es, ni uno ni el otro. Que son términos a fin de cuentas que apuntan a diferentes esquemas normativos de derecho internacional o derecho constitucional que verdaderamente se utilizan, a mi juicio, en función del fin o la finalidad que uno persiga. Si uno persigue, digamos, la independencia para Puerto Rico, pues obviamente me parece a mí mucho más propio hablar de Puerto Rico como una colonia, porque al final del día es el ordenamiento internacional, del derecho internacional, el que verdaderamente da más fuerza al planteamiento de la autodeterminación. Si uno cree que Puerto Rico debe ser un Estado, como yo lo creo, pues entonces el término territorio obviamente es más afín al esquema y andamiaje constitucional de los Estados Unidos. Así que en ese sentido es verdaderamente un ejercicio nada más de contextualización. Ok, desde una perspectiva jurídica, licenciado, ¿cuáles son las diferencias entre la independencia, la libre asociación, la estadidad y el territorio no incorporado? ¿Y qué implicaciones tendría cada una en la identidad, los derechos y el futuro político de Puerto Rico? Bueno, es una pregunta que hay que desmantelar un poco, tiene muchos componentes, ¿no? Lo primero, el issue que comentábamos tú y yo esto antes esta mañana, ¿verdad?, cuando hablamos de la idea de la identidad política, que en gran medida puede ser posiblemente el nervio de la controversia entre nosotros los puertorriqueños sobre cuál es nuestro destino político, dependiendo obviamente de cómo uno afirma sus lealtades y sus afinidades electivas, por usar la frase de Walter Benjamin. Pues obviamente dependiendo de cuáles son esas afinidades, pues verdaderamente uno se inclina más tal vez en una dirección hacia la estadidad o hacia la independencia, dependiendo de ella. Sin duda alguna, todas las alternativas suponen algún tipo obviamente de beneficio para algunos sectores y suponen algún tipo de perjuicio para otros sectores. Yo siempre insisto obviamente en mi curso, ¿no?, que todo sistema político funciona. Toda alternativa política es dable. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es si es dable o funciona para quién. ¿Quiénes son los que se benefician? ¿Quiénes son
los que se perjudican. En el caso obviamente de la estadidad, pues la estadidad supondría obviamente mayor participación política en el seno del Congreso de los Estados Unidos, tener representación y senadores y representantes, así que eso obviamente da una injerencia directa obviamente en la toma de decisiones políticas a nivel nacional de los Estados Unidos, lo cual supone obviamente una facultad verdaderamente de velar y proteger los intereses de Puerto Rico dentro de un esquema obviamente nacional norteamericano. En el caso de la independencia, pues supondría obviamente un reclamo de alguna de soberanía nacional, donde los puertorriqueños tendrían la facultad obviamente de tomar sus decisiones políticas, ¿verdad? Sin la injerencia formal, ¿verdad? Política de otros países. Digo formal porque todos sabemos que esa formalidad va a estar desmentida por otras realidades económicas e históricas. En cuanto al territorio no incorporado, que es lo que tenemos ahora, mal llamado Estado Libre Asociado, porque Estado Libre Asociado, insisto, no es un estatus, es meramente el nombre del gobierno de Puerto Rico, y así mismo se señala en la propia Constitución del 52. Así que el territorio no incorporado pues supondría mantenernos obviamente en la situación que estamos ahora, con algunos beneficios contributivos, ¿verdad?, del IRS, que históricamente ha sido verdaderamente la justificación pragmática de muchos sectores en la historia de Puerto Rico y en los Estados Unidos para mantener la situación presente. El territorio incorporado se supondría incorporarnos con miras a una eventual, ¿verdad?, unidad como Estado, que puede ser tan corto como 1 minuto o tan largo como 60 años, como el caso de Nuevo México, o más. Así que, y eso supondría obviamente la aplicación de todas las normas obviamente tributarias, todas las normas del gobierno de Estados Unidos, sin distinciones. ¿Y cuál es la diferencia de territorio no incorporado e incorporado? Eso no estaría uno en un limbo de a ver cuándo te pueden dar la estadidad. Bueno, el artículo 4, sección 3 de la Constitución le da los poderes plenarios al Congreso. Así que si ese es el limbo, pues ese limbo lo tenemos por disposición constitucional. Y ese limbo puede ser algo incorporado o no incorporado, porque a fin de cuentas depende de la voluntad política del Congreso de Estados Unidos. Y claro, en la medida que en Puerto Rico nosotros no hemos tomado verdaderamente decisiones, ¿verdad?, contundentes, decisivas, consistentemente desde los últimos 125 años, pues obviamente todavía está veremos exactamente cuál es la voluntad, ¿verdad?, del pueblo de Puerto Rico. Y así como usted estaba diciendo que la estadidad te daría 2 senadores, 5 representantes o 6, dependiendo la población ahora como esté. ¿Hasta qué punto el actual estatus territorial cumple con los principios democráticos de representación y autogobierno? ¿Y puede un pueblo llamarse democrático si no elige a quienes toman las decisiones más importantes sobre su futuro? Sí. Sí, lo pone entredicho, y sin duda alguna la situación contemporánea de Promesa y la Junta de Control Fiscal la pone más en entredicho. Pero eso no es un problema necesariamente del territorio no incorporado, es un problema de la territorialidad per se. Pero en el planteamiento que hizo el gobierno de Estados Unidos en el 52 a las Naciones Unidas fue cuando se creó obviamente el Estado Libre Asociado, que le dio un grado de gobierno propio, y la palabra es interesante en la frase, ¿no? Y creó este gobierno con los puertorriqueños con la capacidad de elegir a sus representantes congresistas en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al gobernador también electo, y también obviamente designar los diferentes entes, ¿verdad?, administrativos del gobierno de Puerto Rico, pues ahí logró un grado de gobierno propio. Y digo un grado porque esa es exactamente la frase que utilizó Estados Unidos en el 52 cuando fue a las Naciones Unidas a decirle que Puerto Rico había logrado un grado de gobierno propio. No es que había logrado independencia, el gobierno propio, interno. Y ahí, sin duda alguna, ahí había algún grado vamos a decir, de participación electoral que no había antes. Pero en la medida que las decisiones finales todavía están en Washington, pues sin duda alguna que todavía padece verdaderamente de una gran deficiencia. Eso es lo que Hernández Colón llamó en algún momento el déficit democrático del Estado Libre Asociado. Pues es un eufemismo para decir básicamente que no tenemos, ¿verdad?, el poder para determinar cuál es nuestro futuro. O sea que eso es una limitación bien grande que tiene, sí, porque no se puede tomar las decisiones. No, se puede, pero son decisiones que siempre son, ¿cómo decirlo?, provisionales, siempre están sujetas a revisiones, siempre tienen algún tipo de, ¿verdad?, de fecha de caducidad en muchos casos. Así que es un elemento de gobierno propio, pero es un gobierno, me parece a mí, no es del todo satisfactorio para la inmensa mayoría de nosotros.
Yendo con esa misma teoría que usted dice y el artículo 4, sección 3, que dispone sobre los territorios que el Congreso puede disponer, ¿no está entredicho la democracia cuando tenemos una junta de control fiscal que literalmente empieza la ley diciendo bajo nuestros poderes que no consigue la Constitución? Yo en esta discusión la hemos tenido en otros contextos, ¿no? Pero es importante señalar que el concepto territorio es un concepto fundamentalmente geográfico. Se refiere obviamente al bien inmueble, ¿verdad? Además, así mismo dice el artículo 4 de la sección 3, los derechos del Congreso de Estados Unidos para disponer de los territorios y demás propiedades. Así que, no, en otras palabras, el concepto territorio dentro del marco constitucional no está haciendo referencia a la población que vive en el territorio. Claro, pues, el problema en Puerto Rico es que tenemos un territorio que le da ciudadanía americana en el 16, pero en adición a eso es no incorporado, así que creaste básicamente un problema, ¿verdad?, donde estás tratando de cuadrar el círculo a cada instante. Quieres por un lado reconocerle igualdad de derechos igual a los ciudadanos americanos, pero el territorio no te permite ese acercamiento, así que crea unos problemas muy peculiares que tenemos nosotros que tiene también las Islas Vírgenes y las tiene Guam también, aunque por diferentes contextos, ¿no? Y son problemas que tenemos que atenderlos sin duda. Okay. En Puerto Rico se han dado un montón de plebiscitos, muchos plebiscitos, el 2012, 2017, unos recientes, sobre el estatus, pero ninguno ha producido un cambio real. Sí. ¿Será porque al Congreso de los Estados Unidos la estadidad no puede ser obligatoria? ¿El Congreso no está obligado a darle estadidad? Eso es así. La palabra poder plenario significa eso mismo. El poder plenario implica que concede o no concede la estadidad. Claro, el issue de los plebiscitos en Puerto Rico de los últimos 50 años, pues siempre han planteado una cierta, vamos a decir, un cierto teatro político de nuestra parte. 100%. El caso del 52, cuando se votó, y digo yo que posiblemente la única instancia donde el pueblo de Puerto Rico votó bajo algún auspicio federal, fue obviamente en la ratificación de la Constitución de Puerto Rico. Porque la ley 600, obviamente, que es la que permitía, obviamente, autorizaba la Constitución, que luego se aprueba, y el pueblo puertorriqueño votó abrumadoramente a favor de la Constitución, bajo esa ley que autorizaba esa elección. Así que en ese momento sí hubo algún grado vamos a decir, de intervención congresional de los Estados Unidos. De allá para acá, todos los llamados plebiscitos criollos, como lo decimos, ¿verdad?, son no vinculantes y no son dispositivos de la territorialidad. ¿Por qué el Congreso de Estados Unidos no quiere darnos la estadidad o la independencia? Pues mire, ese es el vaivén político de cada generación. Yo estoy seguro que hay muchos en Estados Unidos que no quieren darle la estadidad a Puerto Rico. También sé que hay muchos en Estados Unidos que estarían dispuestos a dársela. Y hay una gran mayoría que no le importa de una manera u otra. Y igual en Puerto Rico. Así que el hecho de que existan diferentes facciones y grupos con diferentes intereses, pues me parece a mí que parte del proceso natural del proceso político. ¿Los plebiscitos son un gasto público o es algo necesario para adelantar cualquier...? Yo creo que sí, claro que es un gasto público. Si darle chavos al Comité Olímpico es un gasto público, ¿cómo no resolver el problema político centenario del estatus no va a ser público? Yo sé que mucha gente obviamente que cuestiona, ¿verdad?, porque obviamente eso favorece solamente a una facción, a un sector, que es mayoría, que favorece esta idea y se puede decir no es público, eso es partidista. Bueno, es partidista porque obviamente el sector que controla el aparato normativo decide que es lo político, lo público. En su momento, si llegara obviamente el Partido Independentista y dice que la independencia es un asunto de política pública, pues la van a adelantar con fondos públicos. Y me parece a mí que estarían dentro del esquema constitucional existente. Pero también se puede interpretar que muchos de estos partidos, incluyendo el Partido Nuevo Progresista, utilizan estos plebiscitos también para motivar a la gente a salir a votar. Bueno, sí, hay un cálculo electoral. Se pone lo político también. Claro, bueno, el cálculo electoral, pero por eso decía Madison, ¿verdad?, cuando hablaba de la Constitución de los Estados Unidos, si if men were angels, we would not need a constitution, ¿verdad? Si la gente fuera ángeles, no haría falta una constitución. Pues miren, los partidos políticos a fin de cuentas integran muchas personas con diferentes inclinaciones, pasiones y capacidades. Que haya personas que usen los plebiscitos y el estatus para adelantar sus ambiciones personales, pues eso es nada nuevo en la historia del mundo. Eso es parte del proceso político natural.
Puerto Rico, como usted sabe, ha sido parte de Estados Unidos por más de 100 años, pero nunca con los mismos derechos ni con el poder para decidir su futuro. La estadidad, como usted es creyente, ofrece igualdad, pero también podría hacer que se pierda parte de lo que hace único al puertorriqueño, su historia, su idioma y su forma de ver el mundo. ¿Es posible alcanzar una verdadera igualdad dentro de un sistema que históricamente no has tratado como subordinado, o buscar la estadidad implica renunciar poco a poco a lo que nos define como pueblo? Esa pregunta es extremo compleja, más posiblemente lo que tú concibas y anticipes. Yo en otros contextos siempre he señalado que la idea del pueblo, ¿verdad?, como categoría sociológica es verdaderamente inútil. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es mucha gente, dependientemente de cuáles son sus inclinaciones y sus valores, y etcétera. Primero hay que reconocer que desde el punto de vista jurídico, pueblo es fundamentalmente una categoría política, no es una categoría sociológica. El pueblo es una categoría que trata de explicar y justificar el aparato constitucional existente. Siempre he dicho, por ejemplo, que el concepto del pueblo, en nuestro imaginario político, es similar al papel que jugaba Dios en la Edad Media, ¿verdad?, en la Europa de la Edad Media, que es una categoría central que legitima y organiza todo nuestro aparato político. Pero como cuestión de concreción existencial individual, el pueblo es nadie. En fin de cuentas, es meramente una abstracción corporativista que utilizamos para explicar el fenómeno social. Las personas que integran una comunidad, una sociedad, una nación, pues obviamente son mucho más complejos. O sea, ¿qué significa ser puertorriqueño? Pues miren, yo conozco muchos puertorriqueños hoy día que no hablan español, ni una palabra de español, y no dejan de ser puertorriqueños porque no hablan español. Conozco muchos puertorriqueños que no les gusta la gandinga, yo soy uno de ellos. Pues mire, el hecho de que uno tenga diferentes apetitos e inclinaciones no te hace ni más ni menos, ¿verdad?, una miembro de un grupo, de una nacionalidad. Así que el issue de la identidad política para mí es un issue que tal vez en mi juventud le di alguna importancia, hoy día le doy muy poca. Yo creo que las alternativas políticas son fundamentalmente visiones pragmáticas que debemos asumir en atención a cuál es el fin que estamos buscando. Y obviamente lo que somos o no somos es una tarea y un destino de que cada cual tiene que construir. Entiendo. Y esta parte de aquí yo la dividí porque quiero hablar sobre los retos y posibilidades hacia el futuro que uno aspira a tener. Y una pregunta que yo redacté fue: ¿qué condiciones políticas o sociales tendría que cambiar en Puerto Rico y en Estados Unidos para que el tema del estatus se resuelva de forma definitiva? Bueno, en Puerto Rico, nosotros tenemos que obviamente estar claros cuáles son las alternativas reales, ¿verdad?, que nosotros estimamos que debemos tener. Creo que tiene que haber una mayor, vamos a decir, apertura de espíritu de todas las facciones, en reconocer que los diferentes grupos y sectores tienen diferentes visiones del mundo y que cada una de sus alternativas, ¿verdad?, tienen plausibles, ¿verdad?, alternativas, soluciones. Así que yo creo que tenemos que ser más abiertos a las diferentes posibilidades entre nosotros mismos. Ahora con la muerte del Papa Francisco, usando la doctrina católica, hay que ser más caritativos con el otro. Por otro lado, de parte de Estados Unidos, pues todos sabemos que Estados Unidos está pasando por un periodo en extremo difícil, de una reconfiguración, ¿verdad?, de ese país, de cuáles son sus valores y sus intereses. Cómo eso va a acabar, desconocemos, por supuesto. Pero obviamente en este momento dado yo creo que el issue del estatus está totalmente paralizado. Hasta qué ocurra con la administración de Trump y en su día obviamente con el cambio, pues habrá que ver. Sí me sospecho, y esto es una cosa que se ha discutido también públicamente en otros foros, otros sectores, sí me imagino que si el Partido Demócrata eventualmente logra el control del Congreso y también de la Casa Blanca, no me sorprendería que ellos quisieran adelantar la estadidad más que nada para lograr el control del Senado y los dos senadores. Yo creo que el tranque en el Senado, como estamos viendo en estos años, verdaderamente ha sido una verdadera hemorragia democrática en Estados Unidos. La incapacidad de legislar o de detener al Ejecutivo es una posición de total indefensión de las minorías políticas. Así que yo creo que eso posiblemente va a ser una de las consecuencias tal vez el 2028. ¿Será real
Porque antes decían que la estadidad no va a llegar porque el Congreso no te la quiere dar, o porque el pueblo no la quiere, o porque no ha habido un plebiscito que no ha sido avalado por el Congreso, que, como usted explica, eso es imposible, porque no puede justificar que te van a dar la estadidad si de por sí la gana. Pero también había errores estratégicos de parte de los partidos políticos. Este último plebiscito que tuvimos en noviembre, por ejemplo, que realmente fue un calco del proyecto que se había presentado en el Congreso anterior con la hoy gobernadora y el gobernador Pierluisi, que tuvo el proyecto llamado de Jennifer González y Nidia Velázquez. Yo personalmente creo que es un proyecto herido. ¿Por qué? Y muestra unos errores estratégicos mayúsculos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tú lo comentabas anteriormente de manera incidental en tu pregunta, la idea de un plebiscito vinculante. Pues miren, la idea de un plebiscito vinculante es verdaderamente una píldora venenosa para cualquier proyecto de estatus en el Congreso. Porque los opositores de la estadidad, sean republicanos, demócratas o de cualquier otro grupo, van a ver en eso obviamente una medida que hace imposible la concesión de estadidad. Segundo, desde el punto de vista constitucional, creo que tiene diferentes serios problemas porque los poderes plenarios lo tiene ¿quién? El Congreso. Y si yo legislo Congreso para que el pueblo de Puerto Rico decida si va a ser Estado o no ser Estado, y el Congreso no es que tiene la facultad para decidirlo, pues entonces ha cedido sus poderes plenarios al pueblo de Puerto Rico. Así que la idea de un plebiscito vinculante que el Congreso lo obligue, olvídese el Congreso posterior, el existente, verdaderamente es totalmente, me parece a mí, atacable jurídicamente, constitucionalmente. Aparte de que políticamente es totalmente un no-brainer, no va para ningún lado. Segundo error estratégico de ese proyecto fue el de la ciudadanía americana. Aquí se contempla ahora la ciudadanía americana en caso de independencia y libre asociación, y eso verdaderamente es totalmente fuera del renglón, ¿verdad?, de la posibilidad política, no jurídica, política de los Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos siempre ha deslindado la ciudadanía americana con el issue de la soberanía. Así que si Puerto Rico fuera a optar por la independencia en cualquiera de sus modalidades, pues es propio que reclame su ciudadanía puertorriqueña. ¿Por qué vas a reclamar la americana? Porque me conviene por los 20 años, por los fondos federales. Pues eso no opera así. Si eres americano, vete a Estados Unidos. Si te quedas en Puerto Rico, renunciaste a la americana. Ese es el due process. Así que la idea de que no nos pueden quitar la ciudadanía americana si fuera de que la independencia no es del todo cierto. Estados Unidos tiene perfecto derecho obviamente a decidir y dar el debido proceso de a los ciudadanos americanos de Puerto Rico a decir cuál ciudadanía quieren. Pero tienen que escoger una o la otra. Pero actualmente la ciudadanía americana de nosotros es estatutaria, ¿también te la pueden quitar? Bueno, no es tan fácil porque la ciudadanía es estatutaria, pero es un derecho adquirido. O sea, la ciudadanía americana no es solamente un derecho político, también es un interés propietario. Así que el gobierno de Estados Unidos no me puede quitar la ciudadanía americana sin darme a mí una oportunidad, obviamente, para protegerla. Así que si bien es cierto que se pudiera legislar, hipotéticamente al menos, la privación de la ciudadanía americana para generaciones futuras, posteriores, a los ciudadanos americanos de hoy día tendría que darle algún proceso para ellos poder obviamente afianzar sus derechos propietarios. Por eso que digo, bajo un caso, una hipótesis de independencia, nada impediría que el Congreso pudiera legislar que los puertorriqueños que quieran pertenecer a la comunidad política de los puertorriqueños, pues decidan si son puertorriqueños o ciudadanos americanos, que es lo que hicieron con los españoles cuando obviamente ocurrió en el 98. Y es lo que han hecho obviamente en todos los diferentes territorios que han adquirido, sea de México, ya sea de Rusia, ya sea de otras jurisdicciones, Francia, otras jurisdicciones. Esta aseveración, licenciado, ¿qué usted opina? Usted dijo que los demócratas podrían querer que Puerto Rico se convierta en Estado porque le puede dar 2 senadores y representantes. Pero en la realidad, ¿Puerto Rico sería un Estado demócrata? Yo no sé. La verdad es que no. Yo no sé si sería demócrata o republicano. Yo creo que Puerto Rico hay. Lo que pasa es que la palabra republicano en Puerto Rico significa algo muy distinto a lo que significa ser republicano en Estados Unidos. Históricamente, el ser republicano, desde Barbosa para acá, significa ser estadista. Republicano no significa el que cree en menos gobierno, el que cree obviamente en menos interferencia del Estado con el sector privado. No es un nativista en el caso obviamente de los, ¿verdad?, chauvinistas como se están viendo en Estados Unidos hoy día. Así que ser republicano en Puerto Rico responde a otros contextos y linderos históricos. La realidad es que desde el punto de vista fiscal, la inmensa mayoría de los puertorriqueños tienden a adoptar posiciones más típicas de demócratas.
en cuanto a participación en programas federales, etcétera. Así que yo, la verdad que no sabría cómo yo me imagino que pudiera inclinarse en una dirección o en otra dependiendo cuáles son el momento histórico que le toque. Sería lo que llaman en Estados Unidos un purple state. ¿Cuál sería el mayor obstáculo de la estadidad? ¿El Congreso o que el pueblo de Puerto Rico no hay un consenso mayoritario que la pida? El primer punto que hay que siempre reconocer que en los 125 años que llevamos de territorio no incorporado, si los puertorriqueños no adelantan y no mueven el estatus, nadie lo va a mover. El Congreso de Estados Unidos no va a mover el asunto del estatus a menos que nosotros lo movamos. Así que nosotros tenemos que mover el asunto para que el Congreso tome nota de la insatisfacción de los puertorriqueños con la condición presente. No hacer nada es beneficiar lo que tenemos. La posición de que no se va a tocar el asunto del estatus es beneficiar el territorio no incorporado. En eso los independentistas y los estadistas están de acuerdo, ¿no? Pero como cuestión nada más general de estrategia política. ¿Cómo se implementa eso? Ahí difieren, por supuesto. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo y no nos movemos en esa dirección, pues no nos vamos a ir muy lejos. Y no creo que, dicho de paso, y no sé si la pregunta estaba contemplada, pero no creo que la Asamblea de Estatus es el mecanismo correcto. ¿Por qué? Porque hubo un proyecto que estaban tratando de promulgar. Ese ha sido el proyecto del Colegio de Abogados en un momento dado y del Partido Independentista y Victoria Ciudadana también otro. El problema de la Asamblea Constitucional, sea constitucional o no, la Asamblea de Estatus, es que tiene un problema de fondo. Y el problema de fondo es que los poderes del pueblo de Puerto Rico, de esa categoría política que hemos hablado, ya están delegadas en la Asamblea Legislativa que tenemos ahora existente bajo la Constitución. Tú vas a crear ahora una asamblea paralela que está investida con los poderes soberanos del pueblo de Puerto Rico. Pues fíjate, es un pueblo soberano que sus poderes dimanan de una ley creada por un cuerpo político que está autorizado por la Constitución. Y este va a tener poderes por encima de la Asamblea Constitucional, la Asamblea Congresional existente, lo cual es verdaderamente una contradicción horrible. La Asamblea de Estatus no es nada más que una Asamblea Municipal glorificada. Es un cuerpo delegado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Pero ahí también tendría el mismo pueblo votando que le daría... Bueno, sí, pero para eso están los representantes. Porque yo tengo que elegir otras personas si ya están los representantes que representan al pueblo. Y la realidad es, digo, este es mi opinión muy personal. Yo creo que el 97-98% de los puertorriqueños estamos muy claros de cuál es nuestra alternativa de estatus, a cuál favorecemos. No hace falta una asamblea de estatus para que nos diga cuál es esa. Así que en un sentido, esa asamblea de estatus tiene otro propósito. Y si yo siempre insisto, no es meramente un cuerpo deliberativo para ver cuáles son las alternativas de estatus, sino es crear la falsa apariencia de un cuerpo deliberativo donde el pueblo de Puerto Rico tiene la soberanía vamos a decir, entronizada a espalda o separada de la Constitución del Estado y la Sociedad de Puerto Rico. Es un reclamo de soberanía procesal. Pues no, así no. Si tú quieres una asamblea soberana, pues vayan al Club Yaucano y declaren la República de Puerto Rico y asóciense como ustedes quieran. Ya para terminar, profesor, yo tenía una pregunta que es más reflexiva. ¿Qué papel debe jugar la juventud? Nosotros que estamos empezando en este transcurso de la vida, se puede decir, y las universidades y los profesores en transformar el debate sobre el estatus de Puerto Rico. Fundamental. Ustedes son los que van a heredar este muñeco. Así que ustedes son los que tienen que tener la voz cantante, no los viejos. Así que ustedes son los que tienen que empezar a insertarse en la discusión y ofrecerles alternativas que a ustedes les parezca. La generación mía, obviamente, todavía no nos vamos del escenario, pero no quiere decir que ustedes no tengan la obligación y el deber de participar. Me parece mi deber político, me refiero. Así que sí, deben participar plenamente. Las universidades. Las universidades, las facultades, todas ellas tienen un rol que jugar. Y siempre es importante, y esto lo comentaba también, yo creo que nosotros en la universidad y en las facultades de Derecho tenemos que cultivar, mencioné anteriormente Cáritas, ¿no? Pero tenemos que cultivar el espacio para que las personas con diversas opiniones puedan expresarlas de manera persuasiva, de manera, vamos a decir, completa, sin cortapisas.
Y yo creo que en ese sentido, pues obviamente hay una obligación de cultivar ese espacio, ¿verdad?, universitario que tanto bajo amenaza está ahora en Estados Unidos bajo la administración de Trump. Así que, y eso los estudiantes y los profesores tenemos que ser agentes activos en eso. Y por eso mismo fue que lo invité, profesor, porque a veces es bueno darle oportunidades a diferentes opiniones y cada cual tener su propio criterio. Que uno piense de una forma y que otro piense de otra, no nos quita que cada cual tiene su opinión y hay que respetarla, y cada cual que llegue a su criterio a lo que entienda que es más pertinente para su país. Bueno, sí, pero cuidado, porque no se trata de un espacio donde todo el mundo pueda tener una opinión y todas las opiniones son bienvenidas. Porque hay opiniones que son verdaderamente desastrosas, ¿eh? Hay opiniones que no son o no deberían ser bienvenidas. Estoy pensando, por ejemplo, las opiniones de un nacionalsocialista. A mí personalmente no me interesa para nada escucharlas. Pero ciertamente la idea política de dar el espacio es obviamente cultivarlo, porque lo más importante que el contenido de una idea en particular es el derecho que se le reconoce a toda persona a participar en esa toma de decisiones, con sus agravios, con sus malos ratos y con sus diferencias. Pero, ojo, uno de los problemas que muchas veces tenemos en la discusión pública es creer que porque todos tenemos derecho a una opinión, por lo tanto todas las opiniones son buenas. Y eso no es verdad. Hay opiniones que son muy malas. Pues gracias, profesor, de verdad ha sido más que un placer, y a todas las personas que nos escuchan por acompañarnos en este episodio que se escuche podcast. Nos emociona seguir compartiendo información para la comunidad. Nos encontramos en el próximo episodio, pendiente a nuestras redes sociales, que nos pueden seguir en Instagram como Que Se Escuche Podcast. Hasta la próxima.